Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Me alegra. Buenos días, profe. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Justo. Me alegra. Higuita. Gutiérrez. Muñoz. Marín. Marín. Bueno, chicos, empecemos ya. Buenos días para los que no he saludado todavía. Entonces, Buenos días, profe. iniciaríamos entonces la clase 6, que corresponde en su caso a la semana número 4. Vamos a continuar entonces con este mismo tema de oscilaciones, pero vamos a cambiar un poquito el enfoque. Voy a compartir un momentico pantalla. Listo. Bien. Bien, entonces este primer parrafito, a ver que nos colabore leyéndolo. Alguien que no haya participado. Luisa. Yo, Bustamante, ¿usted entonces? pues sí, si quiere. Ógale. En las dos últimas décadas, las diferentes asociaciones de ambientalistas coinciden en afirmar que la contaminación producida por los niveles altos de ruido causa el mismo daño a la comunidad que otros tipos de contaminante, como por ejemplo la contaminación del aire. Ok. ¿Quién nos quiere colaborar con este? Yo. Camila. Se ha determinado que la contaminación acústica constituye uno de los principales problemas medioambientales en todo el mundo. Por ejemplo, España
en el segundo país con mayor nivel de contaminación acústica después de Japón. El 50% de sus ciudadanos soportan niveles de ruido superiores a los 65 decibeles, causando grandes daños en la calidad de vida de las personas. Gracias, Camila. Para terminar, ¿quién nos colabora con este? Profe, Yo, Hágale, Sebastián. vale, primero que todo, buenos días, que Buenos no le días. saludé antes. Vale. En este sentido, algunos países han comenzado a legislar con el fin de que sus ciudadanos tomen conciencia de los diferentes daños que produce esta clase de contaminación. En el caso colombiano, la legislación ha estado en manos de los ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, del Medio Ambiente y la Presidencia de la República, con el fin de crear la normatividad para regular la contaminación sonora. Para ello han tenido en cuenta las fuentes de ruido y el receptor, nivel de presión sonora en decibeles, duración y periodicidad, zonas residencial o industrial, entre otras. Bien. Entonces ya más o menos saben de lo que vamos a hablar entonces estas semanitas que nos quedan aquí. ¿De qué se trata el tema? del sonido. Contaminación auditiva. Sonido. Correcto. Sonido. Eso representa en decibeles. Es una de las unidades para medir la intensidad, o sea, qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. Esa es la unidad con que se mide. Otra forma también es los hertz, ¿cierto, profe? Los hertz es para medir el tono, para medir qué tan grueso hablo o qué tan delgadito estoy hablando. ¿Ya? Esos son los hertz. Bien, vamos entonces a responder unas preguntitas acerca de eso. Esta primera, ¿quién me la puede responder? ¿Qué puedes afirmar acerca de esta problemática? ¿Qué pueden concluir? Profe, yo Loreo. escuchando el texto Mm, me di cuenta de que tiene que ver con oscilación. Porque, por ejemplo, en el último que leyó Villegas, se hablaba de periodicidad y pues el periodo es una de las propiedades que estamos viendo en la oscilación. Bueno, pero no hablemos de términos físicos, Loreo. La problemática que mencionan en la lectura, ¿de qué se trata? Profe, prácticamente de que el ruido contamina. Bueno, El ruido sonido en sí. contamina. De entre que más ruido, como más contaminación hay, sí. Están hablando de contaminación auditiva, es correcto. ¿En qué entorno se presenta esa contaminación auditiva con más preponderancia que en otros? Pues en el Profe, pues en las urbano. ciudades. En las ciudades, ¿cierto? Barrios bajos. ¿Cómo? Barrios bajos, pues, En los barrios bajos. ¿Por qué, Edwin? Explícame. porque sí, o sea, la gente es como muy a lo que, sí, todo, Lo que sí que... desde las 6 de la mañana aprenden eso. Ah, por el ruido de la música. Ujú. Ah, ya. Bien. Ahorita que mencionan entonces el ruido, ¿quién me puede decir esta segunda preguntita? ¿Qué es la diferencia entre ruido y sonido? Uy, yo se la respondo. Yo. Santiago No, la levantó responde al primero. cara. Santiago. Pues no hay mucha diferencia, Mm, porque pues en física en sí sonido y ruido es prácticamente lo mismo. Los sonidos son vibraciones, ¿sí o qué? sí. Pero son como agradables. La diferencia es como radica, o mejor dicho, como el oyente responde a esos sonidos. O sea Es que como cualquier sonido que no se quiere escuchar, pero depende como del oyente esté recibiendo tal bueno, sonido. más o menos tiene que ver la respuesta por ahí. La diferencia entre ruido y sonido. De hecho, no significan lo mismo en física. Les voy a poner, Profe, dígame. tal vez el sonido es más armónico. Es más agradable para el oído. Les voy a poner dos tipos de audios. Y ahora el segundo tipo de audio. Ahora sí me pueden decir qué es la diferencia entre La de sonido. Vivaldi es el sonido. La de Vivaldi. ¿Por qué? Porque Explícame un por qué.
es más armónico Es más armónico. en Bueno, cambio sí. el otro fastidia. El otro fastidia. ¿Por qué crees que fastidia? No sé por qué no suena como bien para los oídos, no sé. No suena bien para los oídos. Esa era la respuesta, señor. Resulta que el ruido en física es una combinación de ondas sonoras en desorden, o sea, es una combinación de frecuencias y amplitudes de ondas, todas superpuestas de manera desordenada. Por ejemplo, el ruido de una construcción. Ahí mezcladas un poco de ondas sonoras, eso genera un ruido. El ruido es algo que no tiene armonía para el oído. Mientras que un sonido, como lo está diciendo el compañero, un sonido ya tiene un orden ondulatorio, es decir, tiene un orden sonoro y es agradable para el oído. Entonces ya saben cuál es la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Profe, y Mm. si, por ejemplo, se acomodan esos, pues esos sonidos como de esos taladros y todo Si eso, se acomoda, por se ejemplo, los sonidos acomodan, de la construcción para formar una música, ¿será que se convertirá en sonido? Sí. yo creo que Correcto. sí. Si se llega a armonizar, sí. Sí, porque Exactamente. empiezan a sonar todo en orden, todo bonito. De hecho, hay músicos que se dedican a hacer música con elementos que no son instrumentos musicales, tarros, Basura. botellas, eso exactamente. Y ahí ya no se convertiría en ruido porque ya el sonido como tal, las ondas sonoras ya tienen una armonía y ya esa armonía pues se convierte en un sonido agradable para el oído. ¿Está clara la diferencia entonces? Sí, profe. Ok. Esta tercera, ¿quién me la responde? ¿Cuáles son los ruidos más perjudiciales para el oído? Yo. Dígame. Los esos agudos que lo aturden a uno. Una cantante de ópera tocando un sí en la última escala, ¿ok? El que está en YouTube. El de la construcción. No, ¿Por qué? no otro, el de silbato para perros. Búsquelo y verá. El de silbato para perros. Yo, Busquémoslo a Prueba ver. el de un avión. Espere, no, espere, El de un es que avión. ¿Por qué el de un avión? Pero esa respuesta también me interesa. ¿Por qué el de un avión? Por el ruido, por las turbinas. Profe, Por el ruido de las turbinas. A profe. ver. Este. Bien, ese tiene dos factores. Profe, Dígame. no son esos sonidos o esos ruidos que tienen frecuencias muy altas. Los que tienen frecuencias muy altas. Bueno, de hecho, sí y no. Los que son perjudiciales para el oído, ahí hablaban los que tienen una una cantidad cuestión. más alta de decibeles, ¿no? Exactamente, tienen que ver más que todos los decibeles. Por ejemplo, el pitico que les puse ahorita, si se coloca en un volumen bajo, pues puede que no cause ningún daño al oído. Es fastidioso, sí, es una frecuencia que molesta al oído, pero no es perjudicial. Cuando hablamos de perjudicial, estamos hablando del volumen, o sea, qué tan fuerte es un sonido. Entonces, en ese orden de ideas, por ahí me mencionaron algunos ejemplos. El ruido de una turbina genera entre 180 y 200 decibeles. De hecho, si usted se acerca a una turbina en funcionamiento, obvio, si no se lo chupa la turbina, el ruido de esa turbina te puede generar un daño severo en los tímpanos, ¿ya? Profe, entonces, ¿cuál sería la definición de decibeles? Decibeles, la definición vulgar, por decirlo así, sería el volumen, Loreo. Es el volumen de un sonido. O sea, un sonido muy fuerte, con un volumen muy fuerte, pues tendría una cantidad de decibeles muy alta. ¿Ya? Sí, listo. ¿Sí te Profe, quedó claro? Dígame. pero entonces cualquier sonido puede ser perjudicial para la salud en ese Desde que orden no, de ideas. desde que no supere los 90 decibeles. Ese es nuestro umbral de tolerancia en el oído, 90 decibeles. Cuando ya supera los 90 decibeles se convierte en un riesgo para los tímpanos. ¿Ya? Profe, ¿cómo se expresan los decibeles? Eso ya lo vamos a ver más adelante, Loreo, listo. Ah, no. Bien, cuarta pregunta. Además de afectar al oído, ¿el ruido produce otros efectos? O sea, además del daño al tímpano y a los Dolor de elementos del... cabeza. Eso lo enloquece a uno. Profe, genera ondas. Genera estrés. Genera Sí. estrés, correcto. Puede generar hasta vértigo.
Vértigo. ¿Te ha ocasionado vértigo a ti o qué? Pero conozco personas de que el ruido les genera vértigo. ¿Y sabes por qué genera vértigo? Porque digamos el sentido del equilibrio está en los oídos. Y al ser Eso. a los oídos estar tan afectados, les puede generar una sensación de desestabilización. Bueno, de hecho, el oído en la parte de adentro, no recuerdo el nombre de ese huesito, en el oído interno, hay un huesito que es el que ocasiona el equilibrio de las personas. Cuando un ruido es muy fuerte y ese huesito de pronto se desacomoda, ocasiona lo que está mencionando Juan Pablo, que es la pérdida del equilibrio. Listo. Y la quinta, ¿quién nos responde? ¿Qué se puede hacer para combatir este ruido? Usar tapaoídos. Usar tapaoídos. Bueno, esa solución sería pues para los que están perjudicados, pero entonces para los causantes de ese problema, ¿qué solución pondrían ustedes? O la policía. A la policía. Concientizarlos Yo del creo que daño la que policía. causa. ¿Cómo? Es Concientizarlos que del no, daño que causa. uno cómo va a Concientizar. decirle a alguien que quite la bulla sabiendo que uno también hace bulla, no, no, pues, Yo creo Bueno, pero más vamos a poner específico a la un ejemplo específico. No vamos a hablar pues del sonido de la música, vamos a hablar de el sonido del tráfico, las horas pico, que es donde más se registran los altos niveles de decibeles. En horas pico, entonces como por ejemplo en una ciudad como Medellín, que en las principales avenidas a esa hora se presentan unas grandes cantidades de decibeles, ¿cómo podríamos solucionar o cómo podría, por ejemplo, la administración local o el alcalde solucionar ese tipo de situación? Profe, el otro día estaba leyendo pues un artículo de, creo que era Irlanda o Islandia, pero en uno de esos dos eh, implementaron unos semáforos que medían los decibeles. Si los decibeles pasaban de 50 gracias al ruido de las bocinas de los autos, entonces el semáforo le añadía 10 segundos más al rojo. Y pues si los conductores con eso tomaban conciencia, pues ya la cantidad de tiempo que duraba el semáforo se delimitaba por ahí a 3 segundos. Esa es una medida interesante, vea. No conocía eso. ¿Y ese artículo es de dónde lo leo? Profe, eso lo leí en un periódico, pero pues lo traduje. Ya. De que no me acuerdo el nombre. Bueno, pero entonces sería una medida interesante porque mucho del ruido se produce en las bocinas. Entonces una manera de, listo, estás acosando con el pito, te vamos a demorar otros 10 minutos más. Así la gente toma conciencia. Es una de las medidas. Y otro artículo, les voy a mencionar uno que creo que fue en Copenhague, que tomaron esta solución. En Copenhague, la jornada laboral, de hecho es una de las jornadas laborales más cortas del mundo, creo que dura como 5 horas. Y allá decidieron en varias empresas que la hora de entrada y la hora de salida fuera no en la misma hora, sino desincronizada. Entonces unas empresas entraban a las 7, otras a las 8, otras a las 9, otras a las 10. Y eso trajo consigo de que el volumen de vehículos en una sola hora disminuyera. ¿Ya? Es una de las maneras, pues, por ejemplo, para reducir estos niveles de decibeles que se ocasionaba por el alto volumen de vehículos. Ahí les doy pues ese dato interesante que de pronto lo podrían tener más adelante en cuenta para solucionar problemas de decibeles acá en la ciudad. Bien. Entonces, este texto de introducción era pues como para entrarlos en tema de lo que vamos a hablar en estas semanitas. Entonces, aquí yo les voy a leer esta. De la misma manera que los tambores producen sonidos al ser golpeados en su membrana a causa de la vibración con el aire, los instrumentos de viento hacen vibrar el aire, que es soplado. Y los instrumentos de cuerda, como la guitarra, se producen los sonidos mediante vibraciones de las cuerdas cuando se rasgan o se pulsan, dependiendo pues de cómo lo esté tocando. La forma de su caja permite que el aire en vibración sea amplificado fuera de la guitarra, produciendo una nota musical. Entonces, ¿cómo es que se produce el sonido? Según lo que leí. Con vibraciones. Con vibración. Entonces, es el mismo tema que venimos viendo, lo de oscilaciones y vibraciones. Lo que pasa es que
con el péndulo y el sistema masa-resorte, vemos que esas oscilaciones eran muy lentas, no sé si lo recuerden. Estábamos hablando de frecuencias de 1 Hz, de medio Hz, inclusive hasta de 1/4 de Hz. Dígame. Incluso usted nos había dicho que si el péndulo pues iba muy rápido podría empezar a producir un sonido. Exactamente. De hecho, el sonido, hablando pues de oídos humanos, en cada animal es muy diferente. El sonido en el humano se produce a partir de los 30 Hz más o menos. O sea, después de una frecuencia de 30 Hz, ya el oído empieza a detectar ese tipo de vibración. Y un máximo de 20.000 Hz. Significa que hasta 20.000 Hz, que es lo más agudo que nosotros podemos escuchar, ya más de ahí no lo podríamos notar. Más adelante yo les muestro en una simulación de ondas sonoras lo que les estoy acabando de decir. Bien, vamos a ver aquí este video para ponerle cuidado. Bien, ahora vienen las preguntas con respecto a eso. Yo aquí voy a tocar, en esta simulación de acá, voy a tocar estas cuerdas desde la más pequeñita, la más delgadita. Pues los que no conocen una guitarra, estas tienen 6 cuerdas. Tiene desde la más delgadita hasta la más gruesa. Yo voy a hacer aquí lo mismo. Esta es la más delgada y esta es la más gruesa. Listo. Ahora vienen las preguntas. ¿Quién me describe los sonidos de cada cuerda de la guitarra? Cuando la cuerda es más delgada, es más agudo el sonido. Cuando es más gruesa, es más grave. Es más grave, correcto. Tú acabas de introducir un concepto. De hecho, en música y en física se utilizan que son sonidos graves y sonidos agudos. Para no hablar pues de frecuencia, cuando no tenemos un valor estimado de la frecuencia, pues simplemente uno habla de sonidos graves y sonidos agudos. Correcto, Ana María. ¿Por qué la guitarra produce diferentes sonidos? Yo. Dígame. Las guitarras tienen las cuerdas, pero no son todas del mismo material. Por ejemplo, yo he visto algunas que son como un resorte. Sí. Y en las clases pasadas hemos visto que mientras un resorte sea más rígido, pues produce una vibración más rápida, porque intenta volver a su punto de origen pues de una forma acelerada. Sí. Entonces, mediante la tensión de las cuerdas, las llaves que tienen la parte superior de la guitarra, se ajustan esos sonidos. Y cuando uno las rasga, pues esa vibración es la que hace que se produzca una nota musical. Bien. Eso es correcto, Loreo. De hecho, el material es muy diferente. Estamos hablando de cuerdas que tienen una densidad más gruesa, una densidad más grande, por decirlo así, y unas cuerdas, por ejemplo, las primeras cuerditas son hechas, en algunas guitarras son de un nylon especial y en otras guitarras son hechas de un metal, ¿ya? Que son delgaditas. Eso produce los diferentes tipos de sonidos. ¿Quién iba a hablar? Profe, de pronto quería decir algo. Dígame. Que es que en las guitarras eléctricas es necesario tener un amplificador de sonido para que suenen. Y pues eso se produce es porque las cuerdas producen una frecuencia muy baja, entonces necesitan un micrófono que pues amplifique el sonido para que se pueda escuchar la guitarra. Ajá. Es correcto. Bien, ¿qué papel desempeñan los trastes de la guitarra? ¿Saben qué son los trastes o no? Esos son los cositos de metal. Estos cositos, estas separaciones que tiene la guitarra. Dígame qué papel cumplen esas Pero eso es para darle sonido. Dale sonido, dígame.
cuando, o sea, entre traste y traste hay un intervalo. Si Ujú. uno presiona la cuerda que está sonando, que está vibrando, entre esos dos, pues esos trastes lo que van a hacer es darle una vibración distinta. Una vibración distinta. Y en términos de lo que dijo Ana María, entonces, ¿cómo Pues sería esa? porque también se alejan y se Mm. acercan más al huequito de la guitarra, que es ¿Y el eso qué hueco que produce? produce el sonido, ¿Pero qué tipo de pues la sonido? vibración. Profe, Mientras más alejado del centro de la guitarra, es más Mm. grave, que lo que Ajá. decía Ana María. sí, Y más cerca, pues más agudo. Correcto, profe, Loreo. porque, Dígame. disculpa, aquí con la guitarra me di cuenta Mm. que si tú lo pones, digamos, en el tono más grave, Mm. se puede poner algo más agudo. Entonces es como la vibración. O sea, es como el tipo de vibraciones que produce esa cuerda. O sea que Oscilaciones, por así decirlo. Entre más oscilaciones hay un sonido más grave. Digo, un sonido más agudo. eso. Y entre menos hay un sonido más grave. De hecho, por ahí nos lo tocó Quintero en la guitarra de él. Aquí yo también les traía este simulador, ¿sí? Este simulador, vamos a hacer de cuenta que en esta parte de acá, ¿sí ven donde estoy poniendo el mouse? Sí, profe, sí se Vamos a ve. hacer de cuenta que ahí está la, la barriguita de la guitarra, pues donde está el hueco de la guitarra, o sea que está al revés. Y aquí entonces sería la parte más larga de la cuerda. Entonces si yo toco la cuerda en todo su esplendor, va a tener un sonido. Pero si toco la guitarra pulsando un traste de la mitad, ¿notaron la diferencia? Sí, profe. Sí. Entonces mire lo que nos acaban de explicar aquí, un sonido grave. Si toco un traste de la mitad, un sonido agudo y funciona para todas las cuerdas. Una cuerda delgada y a la mitad de la guitarra. ¿Sí lo notaron? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, ahorita ya podemos aquí responder varias de esas preguntas. Bueno, esa ya me la respondieron. ¿Por qué todas las cuerdas de una guitarra suenan diferente? Pues por el tamaño. ¿Qué variables entonces? Aquí ya estamos hablando de la pregunta que me interesa. ¿Qué variables determinan el sonido en las cuerdas de una guitarra? Ahí en ese caso serían dos variables. Distancia. Distancia es una, ¿y cuál sería la otra? La vibración no. No, Y las mencionaron ahorita. el, Vuelvo y pongo la guitarrita. El Aquí, movimiento. no, aquí voy a poner una variable, mire. Tamaño, no. La distancia. Primera variable. Y segunda variable. La frecuencia. No. La Distancia y distancia tamaño. ¿Cómo? la ¿Cómo por ahí distancia lo dijo alguien? Distancia y tamaño de las tamaño. la cuerdas. distancia. Distancia y tamaño. Sebastián Villegas. Ay, que No, no yo una. dije tamaño desde hace rato. Yo dije distancia de a rato por dos. Ahí los like. Bueno, Murcia ya había dicho tamaño ya hace rato. Y yo No dije lo distancia escucharon. sí, por José ya dos. lo había dicho. Venga, pues le Tómatela pongo el la punto. Murcia Villegas. Murcia dijo tamaño. Uy, ¿cómo así? Yo Luego dije todos después van distancia. diciendo, hey, venga, ¿cómo Sí, así? Murcia dijo Uy. tamaño. Bueno, ahorita le pongo entonces aquí el punto a Murcia. Esas son las dos variables en el caso de una guitarra. En una guitarra el sonido se puede producir bien sea por el tipo de cuerda, que puede ser una cuerda gorda o una cuerda delgada, o bien puede ser por donde yo ubique el dedo en el traste. Recuerde que eso depende de la distancia. Quiere decir que el sonido en una cuerda se puede generar por la forma de la cuerda y por la longitud de esta. ¿Listo? ¿Quedó claro eso ahí? Por eso los ukeleles tienen un sonido más agudo. Por eso los ukeleles que tienen una distancia más cortica tienen un sonido mucho más agudo, es correcto. Y por eso las arpas pueden generar un sonido más grueso, que tienen unas cuerdas muy largas. No sé si alguno conoce un arpa. Sí, y el bajo y todo. Correcto. Bueno, esta parte del experimento, esa no se las voy a pedir que la hagamos, pero entonces la voy a explicar aquí, simulando lo de la guitarra. En este experimento nos están pidiendo que coloquemos una cuerda tensada por un peso.
Entonces aquí el peso va a ser las veces de fuerza. Esa sería la tercera variable. ¿Qué pasa cuando una guitarra se desafina? ¿Qué es lo que hago yo? Tensar las cuerdas. Prensarlas. ¿Y qué produce esa tensión en esa cuerda? Vibraciones más rápidas. Vibraciones más rápidas. En términos de Más finas, hace el sonido más fino, más agudo. más agudo. O sea que entre más tensa, Más agudo es más agudo es el sonido. De hecho, cuando una cuerda se desafina es porque su tensión se perdió y hace que el sonido sea más grave, o sea, que la nota se desfase en una frecuencia más grave. Entonces, por eso ya está desafinada. Hay que apretar más la cuerda, o sea, hay que tensarle, hay que ponerle más fuerza para que esa vibración cause una frecuencia mucho más alta. Es decir, que en la medida que yo agrego peso a esto, vamos a tratar de ponerle lógica a eso. Si yo le agrego más peso a esta cuerda, ¿qué va a suceder con la vibración de esta cuerdita? Va a ser más agudo. Va a ser más agudo. O sea que Porque se está tensando. ahí aparece una tercera variable. ¿Cuál es la tercera variable en la frecuencia del sonido? Tensión. La tensión, correcto. Entonces ya tenemos las tres variables del sonido en una cuerda. ¿Cuáles son esas tres variables? Distancia. Tamaño y tensión. Y tensión de la cuerda. ¿Ya? Dependiendo de esas tres variables, pues va a ser la velocidad o la frecuencia de ese sonido. De hecho, por aquí, a ver si me lo muestro. Por aquí está la famosa fórmula de las frecuencias de las cuerdas. ¿De qué me está hablando esta formulita? ¿Quién me la explicará? De la velocidad de la onda. Bueno, la velocidad tiene que ver con la frecuencia. Después vamos a explicar eso. La velocidad de la onda tiene que ver con la frecuencia. La tensión de las cuerdas. Ajá. ¿Qué pasa? Entre más tensión, ¿qué pasa con esta velocidad? Va a ir aumentando. Va a ir aumentando. ¿Y qué aumenta entonces? Pues el La sonido se vuelve velocidad más agudo. de la onda. Más agudo. Imaginémonos la velocidad de la onda como si fuera agudo. Una velocidad lenta, pues entonces va a ocasionar una onda gruesa. Entonces, entre más tensión, entre más peso se le ponga, más velocidad o más frecuencia va a tener. ¿Qué pasa con esta masa? ¿Qué será la masa ahí? ¿De qué me estará hablando la masa? La masa es el tamaño de la cuerda. Correcto. Y entre más grande, ¿qué pasa? Pues vuelve la velocidad de la onda más baja, entonces es más grave el sonido. Exactamente. Miremoslo acá. Mire que aquí una cuerda gruesa, o sea, una cuerda pesada, produce un sonido que... Grave. Y una cuerda liviana, totalmente delgadita, produce un sonido... Agudo. Agudo. Y eso nos lo está mostrando aquí esta formulita, que la frecuencia de ese sonido es inversamente, mire que aquí está la división, es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que una cuerda gruesa me va a producir un sonido grave, mientras que una cuerda delgada me va a producir un sonido agudo. ¿Y quién me explica esta L? Esa es la longitud. ¿Y qué Lo depende? largo de la cuerda. Y eso entonces, ¿cómo depende con la frecuencia, con la velocidad? Que pues, como lo del ukelele, como las cuerdas son más corticas, el sonido es más agudo. Pero correcto. si estuviéramos hablando de un instrumento con cuerdas más largas como el arpa, pues ya sería... ¿Y entonces por qué lo ponen aquí debajo? Porque es inversamente. Porque es relacionado con la masa, porque si es una... Pero entonces debería estar arriba. muy larga, Si es directamente proporcional, o sea, a mayor longitud, ¿qué debería suceder con la frecuencia? más grave. Más grave, ¿cierto? Entonces por eso está acá abajo. A ver. Volvemos a la guitarrita. Longitud grande, no se escuchó. Longitud grande, longitud pequeña. ¿Quién me interpreta entonces esta ecuación? Bueno, la cuerda de la guitarra que se tocó ahí tenía una masa más grande. No, independientemente de la masa. Ya miramos que la masa influía en la frecuencia. Yo estoy tocando la misma cuerda, mire que es la misma cuerda, longitud grande, misma cuerda, longitud pequeña. Profe,
lo único que veo ahí es que cambia la frecuencia de la vibración. ¿Se vuelve qué? ¿Más grave o más aguda? Más grave si está más cerca y más grave si está lejos y más aguda si está cerca. O sea que es ¿qué? ¿Directo o inverso? Inverso. Correcto, ¿quién me lo dijo? O sea, ahí. Agudelo. De hecho, la misma fórmula me lo está mostrando, mire. La frecuencia es inversamente proporcional a la Longitud. a la longitud. Entre más grande es la longitud, o sea, entre más lejos esté yo del cuerpo de la guitarra, pues la frecuencia va a ser ¿qué? Pues el B grave. Exactamente, va a ser más aguda, o sea, va a ser menor. Grande esta, pequeña esta. ¿Listo? Sí. Bueno, chicos. Entonces, hoy no voy a dejar pues elemento de sustentación, era pues es el tema introductorio. Espero que les haya quedado claro lo que les acabo de explicar. Entonces, el aprendizaje de hoy básicamente son estas tres variables. Las cuerdas dependen de tres cosas. ¿Quién me las recuerda? Yo. Distancia, tamaño y tensión. Longitud. Distancia, Tamaño y tensión. y Bueno, tensión. más que tamaño, no es tanto el tamaño, sino el qué. La masa. La masa. Qué tan pesada es la cuerda, correcto. ¿Listo? La densidad. La densidad de la cuerda, es correcto. Bueno, chicos, dejemos entonces así por hoy. Nos veríamos al próximo lunes festivo también. Nos veríamos entonces el próximo jueves. Ya el jueves les voy a dejar entonces una actividad que tiene que ver con este temita que estamos viendo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Chao, pues. Gracias. Luego. Feliz día. Profe. El Hasta día, luego, Diego. profe, Pues. suerte.